Dios permite el dolor y dónde está Dios cuando se sufre? La pregunta del millón, la pregunta que se hizo la gente a lo largo de la historia humana. En las vicisitudes, en los tiempos difíciles, en los embates de la naturaleza, en gobiernos tiránicos, en líderes impíos, en padres abusivos. La gente se ha preguntado, ¿por qué Dios permite el dolor y dónde está cuando se sufre? Lamentablemente tú y yo lo sabemos, vivimos en un mundo desequilibrado. Desde que el pecado entró en el mundo por nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios dice que creó en Génesis capítulo 1 y todo era bueno en gran manera. Y en el capítulo 3 de Génesis algo se introduce y un elemento extraño y el mal penetra en el mundo porque Adán le dio el derecho legal de introducirse. Y vivimos hoy en un mundo desequilibrado donde todo está al revés, donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, se hace de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Un mundo que parece, y lo es, loco, marchando hacia su propia destrucción, con gente que sufre, que llora, que padece lo indecible, que lo dijo el salmista. Nos probaste, nos metiste en la red, has puesto sobre nosotros pesada carga. No pusiste hombres, sino caballos, y los hombres también que nos pisoteen. En un mundo lleno de impiedad, de maldad, líderes corruptos echados a perder por dentro, totalmente, por fuera parecen extraordinarios, pero por dentro están llenos de podredumbre. En sus conceptos, en sus ideas, muchos de ellos enajenadas, sus mentes totalmente. Lo que Pablo expresó, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, que irán a vuestras reuniones, pero en el fondo nunca se creerá lo que se les predica, dice Pablo. Y el mismo Pablo, cuando escribió Efesios, habló acerca de la condición humana. Dice, esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad o en la vaciedad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, el camino descendente, donde, por eso Salomón dijo, cuando alguien importante, pero echado a perder por dentro, te invite a comer, pon cuchillo a tu garganta. Porque tal cual es el hombre en su corazón, así es él. Come y bebe, te dirá, pero después hablará mal de ti, aún de la comida que tú comiste y que él cree que no tendrías que haber comido de más. En un mundo donde hay desplazados de millones o millones de desplazados de personas de sus países por la maldad reinante, que huyen, y como lo dijo TDJ el domingo, a veces los americanos, lo decía él, no entendemos que a veces la gente huye por lo básico, solamente buscando comida, cosa que nosotros aquí tiramos por toneladas. ¿Cómo tú le explicas a una pastora que la ayudé en estos días? Lo mandé a Carlos Bielma que hablara con ella, que me escribe en un WhatsApp, su hijo de 15 años, tiene 2 niños, allí en el Junquito, está esperando hace 15 días atrás en la parada de autobús para ir al colegio, y un tipo arriba de una gran Cherokee viene y los atropella y lo mata al instante a su hijo. Quizás borracho, quizás desequilibrado él también, y se echa a la fuga, pero su niño de 15 años lo deja muerto, y entonces surgen las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ocurrir eso con mi hijo? Las preguntas que se hacen y también los cuestionamientos que aparecen en la gente. ¿Tendrá algún pecado oculto? Cristo
corrigió eso cuando los discípulos le dijeron del ciego, este ciego nació ciego por su pecado o por el pecado de sus padres, porque nosotros juzgamos así, y Dios dijo, ni lo uno ni lo otro, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Gente que sufrió la pérdida de sus hijos. ¿Cómo tú le explicas a la gente que perdió en las guarimbas sus hijos? Porque sus hijos no son un fin político, son personas. Mientras que los demás los ven como algo bueno, pero eso es de oposición o no oposición. Toda vida humana es preciosa ante los ojos de Dios. Unos diputados enajenados en Argentina que 4 horas antes y que salían diciendo que eran pro vida, fueron sus 4 votos decisivos para aprobar la ley del aborto en Argentina. Pero 4 días antes, un día antes manifestaron que estaban firmes, pero después se descubrió que hubo 400 millones de pesos argentinos, que son como 15 millones de dólares dados a la provincia, y después la presión para que sus votos cambien. Van a ser responsables delante de Dios, porque sus 4 votos podrían haber salvado toda esta locura, pero no les importó. Gente que ha sufrido la pérdida de sus hijos, que han estado en depresión, en angustia, que se han hecho las preguntas y que tú no puedes ir con un sermón y tratarlo de reanimarla. A veces te tienes que callar o solamente poner la mano o darle una palabra justa y no decirle más. Niñas ultrajadas, niños violados por sus propios padres o abuelos o parientes o gente anciana que después que dio su vida a los demás los han abusado, los han llevado por delante y los han dejado en la calle. Entonces la gente se pregunta, ¿dónde está Dios cuando se sufre? ¿Por qué Él permite esto? Un mundo que te hace exclamar como hijo de Dios, Maranata, ven Señor Jesús, porque algo te dice también, tú anhelas que el mundo continúe, pero no con este sistema. Porque algo te dice a ti que ya está esto muy echado a perder, que estamos camino a una locura y a un parangón sin fin. Un mundo demonizado por completo, donde las mentes de muchos están demonizadas, tomadas por las tinieblas. Judas apóstol dijo, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estaba yo hablando con Enrique Montenegro de todo en el mundo del deporte, los trabajos espirituales que suceden y las cosas perversas que se manejan y los trabajos de alta brujería que se realizan. Y yo le dije, y a veces la iglesia anda peleando por tonterías y por cosas y no se da cuenta de las dimensiones donde nosotros tenemos nuestra batalla hoy. Volvemos a lo mismo de siempre. Detrás del poder que usted conoce hay unos poderes que usted desconoce. Y le estaba hablando yo sobre la internet, algo así que no me recuerdo el nombre, que es, por ejemplo, usted ingresa a la internet donde nosotros trabajamos, usted y yo, es el nivel 0. Ni llega al 1 y es a donde ocurre y donde está toda la información que usted maneja y donde ya hay cosas malas y perversas. Y entonces Enrique, mientras yo le hablo, él ingresa porque es un ratón ahí para averiguar cosas, y ingresó y me dice, Raúl, se llama Dep, no me recuerdo ahora el nombre, que ustedes lo deben saber, y ahí pone el título, los 7 pasos terroríficos de la internet. Y donde los hackers van pidiendo permiso para entrar al nivel 3, nivel 4, pero hay niveles 5, 6, 7 donde ya no puede accesar nadie y donde se manejan cosas muy gruesas. Detrás de lo que usted ve hay un mundo invisible, muy perverso, que te controla y que todas las cosas te las hacen adrede para ocuparnos nosotros de un puñado de cebada, de un poco de pan para sobrevivir la vida y seguir y no pensar y estar enajenados de lo que realmente ocurre alrededor. Un mundo desigual, injusto, cruel, que te hace preguntar por qué.
que le hizo preguntar al Señor mismo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando las promesas que Dios hace, dijo Salomón, se demoran en llegar, entonces entras en lo que el mismo Salomón expresó, el tormento del corazón. Mire, escuche esta palabra en Proverbios 13:12. Salomón expresó la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Es decir, ¿cuándo? Ya será ahora, será para el otro año, será cuándo. Y la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el deseo cumplido dice que es árbol de vida. La pregunta entonces surge: ¿permite Dios el dolor? No y sí. No en la manera en que tú lo ves hoy, porque muchas cosas dolorosas que ocurren en las personas son producto de la maldad y del desquiciamiento humano y de que la gente sigue a las tinieblas y no a la luz. Y otras cosas Dios sí permite el dolor para tu sobrevivencia, especialmente en el caso del dolor físico. Les voy a leer algo que me gusta de Philip Yancey cuando él expresa lo siguiente. Que cuando hay situaciones de angustia la gente se pregunta: ¿es Dios competente? ¿Cómo es que hizo algo y se le echó a perder por el camino y ahora nosotros tenemos que pasar todo esto? Cuando se expresa esta pregunta sin rodeos podía sonar extraña y hasta injuriosa, pero creo que muchas de nuestras preguntas sobre el dolor se refieren directamente al asunto de la competencia o la capacidad de Dios. ¿No podría haber hecho Él un trabajo mejor con la creación? El mundo está colmado de belleza, eso es seguro. Si das un paseo en un jardín durante la primavera o observas cómo cae la nieve sobre un paisaje de montaña, por un momento todo parece estar bien en el mundo. La duda desaparece. El mundo refleja la grandeza de Dios, así como una obra de arte refleja la genialidad de un artista. Al observar más de cerca este maravilloso mundo, comienzas a ver dolor y sufrimiento por todas partes. Los animales se devoran entre ellos en un ciclo alimenticio vicioso. Los terroristas matan gente inocente. Huracanes, terremotos, tsunamis, inundaciones causan destrozos en todo el mundo. De hecho, todos los seres vivos en algún momento mueren. La gran pintura de Dios pareciera ser defectuosa como una obra maestra tajeada. Confieso haber visto alguna vez el dolor como un gran error de Dios en un mundo maravilloso. ¿Por qué arruinar un mundo tan grandioso al incluir el dolor en él? Sin dolor ni sufrimiento, ¿no sería mucho más fácil respetar y confiar en Dios? ¿Por qué Dios no se limitó a crear todas las cosas hermosas del mundo dejando el dolor a un lado? Mis dudas sobre la competencia de Dios surgieron de lo más extraño. Para mi asombro aprendí que existía un mundo sin dolor dentro de las paredes de un hospital que trataba la lepra. Mientras caminaba por los pasillos de una leprosería en Luisiana y conocía a las víctimas de aquella enfermedad, mis dudas sobre la importancia del dolor desaparecían. A medida que la enfermedad se propaga, las terminaciones nerviosas que transportan las señales del dolor se callan. Por lo tanto, los pacientes con lepra ofrecen una ventana por donde observa cómo es un mundo sin dolor. No conozco a nadie que desee tener la vida de un leproso. La gente normalmente responde a la enfermedad con temor y repulsión. ¿Por qué? Por nuestra imagen mental de la enfermedad, a veces distorsionada por novelas y películas sensacionalistas hablando de la lepra. No conozco personas más solitarias que las víctimas de la lepra. Sin embargo, aquí está el hecho más sorprendente sobre la lepra, un hecho que fue descubierto durante la década del 50. Prácticamente toda la deformidad se produce debido a que la víctima de lepra no puede sentir dolor. La enfermedad destruye las células del dolor y todo el otro daño tisular lo causa la inhabilidad del paciente sin sentir dolor. Conocí a un paciente con lepra que había perdido todos los dedos de su pie derecho simplemente porque insistió en usar zapatos que le quedaban chicos. Conozco a otro que casi perdió su dedo pulgar debido a una herida que desarrolló cuando sostuvo el palo de una escoba con demasiada fuerza. Decenas de pacientes en aquel hospital habían quedado ciegos simplemente porque la lepra silenció las células de dolor diseñadas para alertarlos sobre cuándo pestañear. Por ejemplo, con el tiempo, la falta de lubricación que produce el pestañeo secó sus ojos.
Aprendí que de 1000 maneras, grandes y pequeñas, el dolor nos sirve día a día. Está hablando del dolor físico. Si estamos sanos, las células de dolor nos alertan sobre cuándo cambiar nuestro calzado, cuándo aflojar la fuerza que ejercemos sobre la escoba, cuándo pestañear. En resumen, el dolor nos permite llevar una vida libre y activa. Si alguna vez tienes dudas sobre esto, visita una clínica de lepra y observa tú mismo lo que es un mundo sin dolor. Mi investigación sobre la naturaleza del dolor me sorprendió. Yo puedo decir aquí en 5 grandes pensamientos. Sin las advertencias del dolor, la mayoría de los deportes serían demasiado riesgosos. Segundo, sin dolor no habría sexo, ya que el placer sexual es mayormente producido por células de dolor. Tercero, sin dolor el arte y la cultura serían muy limitados. Los músicos, bailarines, pintores y escultores, todos dependen de la sensibilidad del cuerpo ante el dolor y la presión. Un guitarrista, por ejemplo, debe sentir exactamente cómo sus dedos tocan las cuerdas y qué tan fuerte las presiona. Sin dolor, mi vida estaría en constante peligro de muerte. Aquellas personas que no lo sienten no cuentan con las advertencias de una ruptura del apéndice, un ataque cardíaco o un tumor cerebral. La mayoría de ellos muere joven debido a un problema médico que no se detectó por la insensibilidad ante el dolor. Abraza a tu hermano y dile, esa es la causa de dolor que Dios permite para que te preserve la vida. Entonces no tendrías que hacerte una pregunta, sino agradecerle a Dios y decir, gracias Dios por el dolor. A ver si te atreves a hacerlo. Levanta tu mano y dilo. Claro, porque nosotros siempre rehuimos, no queremos que nos duela nada, queremos estar bien y a veces acalmamos el dolor, pero el dolor es un aviso de lo que nos está ocurriendo. En ese sentido, Dios puso el dolor como para preservarte la vida en la parte física. Pero hay otra clase de dolor que inflige el alma, el espíritu, que trae injusticia, que trae hondas separaciones, hondas divisiones, producto de la maldad y de la demonización de nuestras culturas. Un mundo que nos hace preguntar, ¿por qué permitió entonces Dios el dolor? Lo permitió para preservar nuestra vida, hablando de la parte física. Pero Él no es el autor del otro dolor que causa toda la angustia y la soledad y los miedos de la gente, sino que dependen ya de la conducta humana y su desviación. Entonces, ¿dónde está Él cuando se sufre? Él está más cerca de lo que tú te imaginas. Cuando Dios fue encarnado en la persona de Cristo, nunca tuviste a alguien más cercano y Cristo no vino para evadir el dolor, vino y lo sufrió y lo absorbió en toda su dimensión para que nosotros no atravesásemos aquello y quedáramos libres. Él conoció de cerca el dolor, la burla, el rechazo, la humillación, el desprecio, la vejación humana y todas las cosas malas del ser humano se manifestaron cuando Él fue crucificado. Dice Hebreo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por la cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Abraza a tu hermano y dile, cuanto estás atravesando el dolor, Dios está más cerca de ti de lo que te imagines, porque Cristo sabe lo que es atravesar el dolor. Él lo venció y si Él lo venció, Dios te va a dar el poder para atravesar, vencer y salir victorioso después de Él. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nunca va a dejar en vergüenza. Levánteme sus manos y grítelo conmigo. Dios nunca dejará en vergüenza a los que en Él confían. Si vas a cumplir el propósito, el llamado eterno, si vas a entender lo que es Jeremías, que antes que nacieses Él ya te conoció y antes que te formases en el vientre de tu madre Él ya te conoció, te santificó, te apartó y te dio por profeta a las naciones. Si vas a tener creatividad financiera como estamos hablando, o creatividad en todos los órdenes, y como vamos a hablar en esta serie Gobierno Financiero en estos 3 meses y julio, creatividad financiera, si vas a tener la creatividad
creatividad activada, la creatividad financiera desarrollada, el duro entrenamiento va a estar en tu camino. A ver, abraza a tu hermano, el duro entrenamiento va a estar en tu camino. Dice, tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste cómo se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste esa abundancia. Es decir, todo es tuyo, pero Dios te va a enseñar a ser un buen administrador de lo que Él ponga en tus manos. Dios usará las adversidades y aún lo impensable para volvernos fuertes en la guerra. Esto me gusta, diga el que está al lado, Dios usará las adversidades y aún lo impensable para volvernos fuertes en la guerra. Pero luego va a tomar a aquellos que se excedieron cuando Dios los usó para formarte a ti, disciplinarte, y que se excedieron en el dolor. Asiria fue un instrumento de Dios para disciplinar e infligir dolor a Israel a fin de que vuelva a Dios. Pero después Dios se volvió contra Asiria y le dijo, por cuanto te excediste en el castigo y por cuanto hiciste más de la cuenta que yo te dijo, ahora yo te voy a destruir a ti. Señores, Dios siempre tiene una salida para los hijos de Él. Cuando usted camina en su propósito, usted no va a ser avergonzado porque confía en el Señor. ¿Dónde está Dios? Cuando se sufre, está más cerca de ti que lo que conviene, de lo que tú crees. Está dentro de tu corazón, siente las vibraciones. Él también entregó su hijo a la muerte y lo vio resucitar poderoso. Y de la misma manera, en todos nosotros vamos a ser consolados por el poder y la gracia del Espíritu Santo de Dios. Esta situación que estamos atravesando como nación dolorosa nos va a enseñar las mejores lecciones de vida. Apláudale al Rey de Gloria. Aleluya. Vean el proceso en el libro de los Salmos. Dicen, nos probaste, nos ensayaste, es decir, nos metiste en la zaranda, nos hiciste pasar por el fuego, nos metiste en la red, pusiste pesada carga, hiciste cabalgar, es decir, cabalgar significa, nos metiste en un aplastamiento brutal, que llegó un momento de preguntar, pero Dios, yo me merezco atravesar tanto aplastamiento brutal, cabalgar hombres sobre tu cabeza, nos hiciste pasar por el fuego y por el agua, días que me sentía que me quemaba todo, o días que sentía que me ahogaba por completo, pero eso no borró ni tu vida ni tu nombre. Nunca te burles de David, perseguido hoy en el desierto, mañana va a ser el rey de Israel. El resultado final es que Dios no te va a dejar en vergüenza. El dinero, Mamón, va a perder su poder en ti y la abundancia de Dios es la que va a llegar a tu vida. Y hay una gran diferencia entre vivir preocupado por el dinero y no tener abundancia divina. Porque la abundancia de Dios no se refiere solo a cosas como dinero o tener o no tener ciertas cosas, sino a la abundancia espiritual que hay en nuestras vidas, a reírnos en medio de la aflicción, a secar nuestras lágrimas y seguir y ser fuente de consolación y ayuda para los demás. Entonces ya no te va a dominar el sistema opresor que todos los días está allí y que tú después expresas, es que yo necesito las cajas, claro, necesito aquello para estar. Yo no te voy a condenar si vas y haces una cola por eso, pero si vas por eso y eso piensas que va a alegrar tu vida y que eso te va a hacer sobrevivir, estás equivocado, porque tu ayuda viene del Señor, no de los hombres. Ten paz. Dios está en control. Sin embargo, la duda puede persistir. ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿O dónde está Él cuando se sufre? Te voy a decir 4 cosas. Él va a usar la aflicción para hacer de ti no un acusador, sino un consolador. Demasiado de nosotros, cuando los tiempos son buenos, no se nos conoce realmente cómo somos, pero la aflicción y el dolor extrae lo peor o lo mejor de nuestras vidas. Y ahí se manifiesta todo lo que llevamos por dentro. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Él va a usar la aflicción para hacer de ti no un acusador, sino un consolador. Todas las personas que yo las ayudé en su dolor y en su angustia en todos estos años, casi todas, por no decir todas, pero todas las que han seguido conmigo de cerca, yo las vi cómo lo atravesaron y cómo se volvieron más místicos, cómo se volvieron más misericordiosos, más sensibles, cómo dejaron de levantar el dedo acusador porque atravesaron por el valle de la sombra y de la muerte. En medio del dolor, en segundo lugar, Él usará a su iglesia para mostrar su ayuda y su gracia. Abraza a tu hermano y dile: en medio del dolor Dios va a usar a su iglesia para mostrar su ayuda y su gracia. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Digan lo que digan de la iglesia, pero cuando hay una tragedia y hay un dolor, ¿quiénes son los primeros en aparecer allí? Los grupos cristianos. ¿Por qué? Porque tú con una visión cristiana no te importa si el hombre es chavista o antichavista, si es de oposición, si es de gobierno. Tú lo que ves es una persona humana por la cual Cristo murió y que necesita de tu ayuda. Podrás discutir otras cosas cuando estás sano, pero en medio del dolor a ti no te importa si es una vida pequeñita la que acaba de sacar de los escombros, ayudar, porque tú no sabes si el que hoy ayuda mañana va a ser un profeta para la tierra. Cuando ocurrió el desastre en Japón, los primeros en aparecer con ayuda internacional fueron los grupos cristianos. Silenciosamente, sin hablar de Cristo, sin ir a impartir a los demás, reanudaron las casas. Cuando todos los otros grupos de ayuda internacional aparecieron y se fueran, ¿quiénes son los que se quedaron todavía luego del tsunami en Japón? Los grupos cristianos que siguen hoy alentando a los japoneses, ayudándoles a reconstruir los pedazos de su vida y ayudándoles a reconstruir. La iglesia siempre ha estado allí. Tercero, Él estará. Tienes que entender que cuando se sufre, Él va a estar con el que sufre, no con el opresor. Dios no está con los opresores de la tierra. Dios no está con los que mal usan el poder para sus fines perversos, para castigar, mutilar, vejar a la humanidad. Dios no está con ellos, Dios está con el que sufre. Lo único que sé es que en las circunstancias dolorosas, Dios está contigo. El Señor es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Conoce tus luchas, tus debilidades, tus fortalezas, tus cosas gloriosas y tus cosas de ceniza. Hueles a barro y hueles a gloria, hueles a ceniza y hueles a cielo, pero esa es la complicidad divina para hacer de ti un ser extraño, pero a la misma vez maravilloso. Por eso el salmista se atrevió a decir: me hiciste maravillosamente complicado. Algunas cosas las entiendo y otras no. Algunas cosas las hablo con sabiduría y otras no. Pero Dios está con el que sufre, no con el opresor. Y en cuarto lugar, levánteme sus manos. Él te traerá a abundancia. El salmo no termina con la nota de... Si terminara, pasamos por el fuego y por el agua, nos quedaría como para agarrar el palo del sufrimiento y que nos peguen como gata ladrona. Pero no termina allí. Dice: y nos sacaste abundancia. Y ese es otro estado. Es cuando el diablo, el dolor, los opresores perdieron todo su poder sobre ti. Cuando no pueden entender que te metieron un año para humillarte en una letrina, que te hicieron allí hasta hacerte oler el excremento humano, pero no te doblegaron. Entonces el opresor llega a tener miedo de ti, porque en realidad no sabe quién tú eres. Porque humanamente te quebrarías, pero por la gracia de Dios estás en pie.
Y el salmista termina su nota triunfal: y nos sacaste a abundancia. Luego que nos probaste, tú querías otra clase de bendecidos en el mundo, de gente que no ande tras el dinero ni la bendición, sino tras el propósito del Eterno. Levanta tus manos y recíbela. Y entonces dice la palabra: y nos sacaste abundancia. ¿Por qué Dios permite el dolor? Para prepararte para la abundancia que viene. Gloria al nombre del Señor. Habrá envidia como Isaac, pero luego Dios te va a bendecir, que hasta los propios que te envidiaron, te echaron y te infligieron dolor, van a reconocer: ahora conocemos que Dios está contigo, porque mucho más poderoso que nosotros te has vuelto. Aleluya. Hoy pareciera que todo lo que tenemos se redujo a nada, que lo que valía $100,000 ayer vale 10,000, pero esto no lo veas así. Míralo desde el propósito de Dios. La riqueza interior no te la pudieron quitar. Todavía seguimos haciendo casa de paz, todavía salimos un fin de semana, todavía le seguimos ganando gente a Dios, todavía la pasión arde en nuestros corazones, todavía un sábado, un martes a las 5:30 de la tarde, como la vez pasada, hubo 1,900 personas aquí. Todavía en medio de la lluvia la gente vino en esta mañana. Eso significa que estás preparado para que Dios te dé abundancia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que levanta tus manos, seca tus lágrimas y alaba al Señor. Habla las lenguas del Espíritu.